En las redes sociales está circulando este video que seguramente, así como a los transeúntes los indignó, lo va a indignar a usted. Se trata de este policía de tránsito, ¿no?, que bloquea la vía por la que transitaba nada menos que una ambulancia. Ese sonido que ustedes escuchan es una ambulancia. Hay una persona, un paciente en el interior que requiere ser atendido de urgencia en un hospital, en una clínica, pero el policía no escucha, o se hace el que no escucha. Él está dando preferencia en otro sentido, en otro carril, pero además la indignación fue mayor porque en este cruce de las avenidas San Luis con San Borja Norte, según varios usuarios, no dejaba pasar el policía a la unidad médica porque estaba priorizando la circulación de un vehículo oficial. Claro, los transeúntes indignados, ya nadie, y eso es bueno. Esto tiene que ser motivo de verdad de sentirnos orgullosos. Ya nadie está dispuesto a tolerar ningún tipo de injusticia en las calles. Hay que intervenir. Y claro, lo que hacen los transeúntes es primero decirle al policía: oiga, hay un vehículo, hay una ambulancia, déle pase. Miren los gritos. La señora le señala. Hay una ambulancia, le dicen. Ahí pasa la liebre, que indicaría al vehículo oficial y la razón por la que el policía mantenía retenido el lado donde se encontraba la ambulancia. Tenemos la parte final del video, Martín, donde se ve que finalmente termina el policía dando pase a la ambulancia solo porque los peatones, los transeúntes se colocan en la llamada cebra. Miren, ahí están los peatones en medio de la calle porque ellos se tuvieron que poner allí para que finalmente el policía deje pasar a la ambulancia. Hay ley que regula todo esto, ley que autoriza quienes tienen preferencia o no en el tránsito. Estamos justamente para hablar de este tema con Luis Quispe-Candia, él es director de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Albina. Gracias en principio, por la ¿cuál es su opinión al ver estas imágenes? Bueno, lamentablemente tenemos que expresar nuestra voz de protesta, de preocupación, y realmente esto es recurrente. No es la primera vez que vamos a tocar aquí en el canal este tema, otras veces lo hemos hecho. Pero es recurrente que normalmente la queja va hacia los conductores, que no cumplen la ley, no se ponen hacia el lado derecho para dar preferencia a vehículos como una ambulancia. Pero no es tan usual ver a un policía que no le da pase o no le da trato preferente a una ambulancia. Bueno, eso se ve lamentablemente, y la comunidad es testigo. Vamos a ver, has hecho referencia a una ley. Efectivamente, la ley 27200 es una ley que señala claramente cuáles son los vehículos de emergencia, cuáles son los vehículos oficiales y qué autoridades tienen esa prerrogativa de poder circular con una comitiva en la ciudad. ¿Qué vehículos tienen la preferencia? De emergencia. A ver, los vehículos de emergencia son autobomba de la compañía de bomberos, las ambulancias, los vehículos policiales, los vehículos de emergencia. ¿Vehículos policiales de emergencia, siempre? Los patrulleros. Pero que estén, según la ley, en situación crítica. De emergencia, claro, con señales audibles y visibles, con circulina y sirena. Que quieran pasar rápido por ello. Perfecto, hay que especificar. Y tienen que estar en emergencia, además, ¿no? De lo contrario, no tienen por qué usar circulina y no tienen por qué usar las señales audibles. De modo que deben desplazarse como cualquier vehículo, cumpliendo estrictamente el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Qué otros vehículos? También las grúas autorizadas. Grúas autorizadas también pueden tener esa preferencia de paso. ¿Los vehículos oficiales? Los vehículos oficiales. ¿Cuáles son? 3 autoridades, nada más que 3 autoridades: el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema. Ninguna otra autoridad tiene la prerrogativa de circular con una comitiva y tener preferencia de paso. Por la cantidad de vehículos de seguridad que terminan pasando, ¿no?, en esta imagen,
no se trata del presidente, porque la comitiva del presidente es mucho más extensa, más larga. Podríamos pensar que para que le haya dado este pase preferente, tiene que haber sido alguna otra autoridad. Me imagino algún ministro. Entonces, si multiplicamos 18 ministros y a veces le dan a los directores generales y otras personas... Pero dentro de los vehículos oficiales, ¿se menciona a los ministros? No. ¿Como que gozan de preferencia? No, los ministros no tienen esta prerrogativa, como reitero, solamente las tres autoridades... Presidente del Congreso y presidente de la Corte Suprema. Nadie más. Y por ahí se menciona también a altos dignatarios extranjeros en visita oficial. Solamente en visita oficial. Ajá. Si viene un presidente de la República, una visita no oficial tampoco no tiene. El caso del Papa, por ejemplo, él representa al Estado del Vaticano. Entonces tiene que tener cualquier otro presidente de la República igualmente tiene la prerrogativa de tener una preferencia de paso. Los ministros no tienen preferencia de paso. No. ¿Y por qué se nos ha hecho normal, y a los policías también, a tener este tipo de pases libres, reteniendo todo el tránsito para que puedan pasar estas comitivas de ministros? Eso es lo reprobable. Eso es lo reprobable. Nos está viendo y escuchando probablemente el ministro del Interior, que tiene a su cargo la Policía Nacional, e invocamos al ministro que ha sido miembro de la Policía Nacional, ha sido director general de la Policía. Él conoce perfectamente de esta ley y conoce perfectamente que como policías tienen que ser los que dan el ejemplo del cumplimiento de las normas. Entonces, y más aún tratándose en esta controversia, supongamos en esta controversia, habiendo esta situación, esta coyuntura en que por un lado había una ambulancia y por otro lado estaba vehículo oficial. Digamos que hubiese sido alguien autorizado por ley, o sea, que haya sido el presidente de la República, frente a una ambulancia. La ambulancia es la vida, es obvio. Claro. Y no creo que el presidente se moleste porque han detenido su comitiva para que pase una ambulancia, de ninguna manera. Ninguno de las autoridades que encabezan los tres poderes del Estado se van a negar a ello. Aun cuando eso no está en esta ley. No está, pero eso es criterio, es sentido común. ¿Qué puede estar por encima de la vida? Nada. Nada. La vida es lo primero, es el derecho al que tenemos todo ser humano, y de modo que, y así señala nuestra Constitución, de modo que creo que es importante y que la policía, el comando institucional y ministerio, investiguen y establezcan responsabilidades de este hecho absolutamente preocupante y vergonzoso para la policía. La policía es una autoridad que nos tiene que dar el ejemplo, por un lado, y por otro lado, estos hechos no pueden repetirse en nuestro país. Permítame, estimado Luis, vamos con Katia Cruz. Ella se encuentra en una ambulancia porque queríamos hacer una demostración, una especie de ensayo, experimento callejero, para ver la que tienen que padecer quienes van a bordo de estas ambulancias. En este caso, confírmame, ¿es SAMU o bomberos? Katia, adelante. Albina, ¿qué tal? Buenos días. Así es, estamos haciendo un experimento social, como ya lo ha señalado, y efectivamente estamos en una ambulancia de los bomberos M202. Estamos en plena avenida Domingo Cueto y la verdad es que nos está costando salir de este atolladero del tránsito. Uno, porque hay mucho tráfico, y otro porque también hay muchos carros que no nos dan el pase. Estamos aquí en una emergencia y si esto fuera real... O sea, no queremos pensar qué es lo que puede suceder. Estamos aquí con el doctor Trujillo para que nos vaya comentando lo que tienen que padecer todos los días en que salen a cubrir una emergencia. Doctor. Buenos días. Realmente el problema del tráfico ha sido siempre el mismo en Lima, por dos motivos. El primer motivo es el que se emplean mal los estacionamientos en las calles de Lima. Los automóviles se estacionan en zonas restringidas, cambiando normalmente los dos carriles, convirtiéndolos en un solo carril. Y lo segundo es que mucha gente aún se hace a la sorda un poquito, tal vez en el momento. Una total indiferencia por la vida de otra persona que está corriendo riesgo. Es cierto, y hay que entender que las salidas de una ambulancia, sobre todo... Aquí, por ejemplo, estamos en un semáforo de luz roja y tendríamos que pasar. Lo habitual sería que al menos la línea en la que está la ambulancia continúe su marcha con cuidado, con precaución, dejándonos pasar. Los vehículos de la derecha deberían detenerse para dejar pase a que los de la izquierda se metan hacia la derecha, hacia el carril de... La otra avenida no se detiene. Sí, también ese es otro problema. Pero... Ahora sí estamos pasando.
Claro, el otro problema que tenemos con la circulación, aún en las grandes avenidas, es que no se ha entendido todavía el manejo de tránsito durante la emergencia. Cuando un vehículo de emergencia está transitando hacia el lado izquierdo, el carril derecho debería detener su camino para dejar que los autos que están a la izquierda pasen hacia el lado derecho, de manera que dejen la vía izquierda libre. No es lo que sucede. Normalmente el carril derecho corre a la velocidad de la ambulancia. Para avanzar rápido con él. Ah, sí. Es la viveza ahí Es la viveza habitual del peruano. Ahora, hay que considerar que realmente no es por diferir, pero hay distritos que son un poquito más cultos, por así decirlo. Informados o responsables. Responsables, yo creo que podríamos decirlos, ¿no? En lo que el tráfico se hace un poquito menos problemático. Pero el centro de Lima, como lo va a ver usted hoy día, el centro de Lima sí es un caos. Realmente acá se meten delante de la ambulancia, no hacen caso a la circulina, nos insultan por tener la circulina prendida. Es increíble, ¿no? Ustedes están preocupados por salvar una vida, atender una emergencia y el que menos piensa es en eso. Claro, y lo que hay que entender es que lo que intentamos hacer es llegar antes de los 10 minutos de la llamada que se efectuó. Y como verás, el otro detalle es que nosotros no siempre estamos con todas las compañías en servicio. Por lo tanto, a veces las llamadas se hacen de lugares bastante distantes. La distancia más el tráfico hace que muchas veces nosotros no lleguemos en el momento adecuado. Sí, Albina, te escucho. Yo creo que todo pasa por un tema de conciencia. Nadie, hasta que está en esa situación dentro de una ambulancia, realmente toma conciencia de lo que sucede. Permíteme compartir con los televidentes, miren, el marco derecho, el cuadro derecho de su pantalla es cómo suceden las cosas, cómo si se cumple la ley en países como en Alemania. Va la ambulancia, es una cámara en el interior y los vehículos se detienen. Ni siquiera es que se orillan en el extremo derecho de la calzada, no es que allí se quedan, paran y la ambulancia puede pasar y llegar a tiempo para atender la emergencia que está sucediendo en ese instante. Miren ustedes, eso es lo que sucede en países como en Alemania. Todos se quedan hacia los extremos, dejan el centro libre para el tránsito de esta unidad médica. Y Katia, lo que te preguntaba es, nadie tiene conciencia de lo que puede estar sucediendo en el interior de estos vehículos hasta que lamentablemente no nos toca, no le toque con un familiar, con él mismo. ¿Qué tipo de situaciones, en crudo, que nos diga por favor tu entrevistado, son las que se atienden cuando se escucha la sirena y tenemos toda esta señal audible y visible? Sí, nuestra compañera Albina Ruiz estaba haciendo una comparación, ¿no?, de la cultura en Alemania con la nuestra y es realmente abismal la diferencia, ¿no? Y también uno no tomamos conciencia hasta que nos sucede en carne propia tal vez una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Hay algún sonido diferente que puedan atender o atienden todo tipo de emergencias? El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, con las unidades médicas, atendemos todo tipo de emergencias. Estamos atendiendo desde pacientes con enfermedades médicas hasta pacientes por accidentes, que es lo más habitual. Intentamos hacerlo de la mejor forma, pero como verás, a veces el tiempo es lo que nos gana. Claro, hay que entender que sobre todo en los accidentes de tránsito, con pacientes politraumatizados, con hemorragia, con ya la línea de vida bastante comprometida, se hace complicado con el tráfico llegar y muchas veces pues a veces llegamos. Muchas veces ustedes reciben la molestia de los familiares o de las mismas víctimas o accidentados que les reclaman por qué no llegan rápido, pero ellos no comprenden que detrás de todo este recorrido está la mala educación. Eso es bastante cierto. Claro. Lamentablemente nosotros, como estás dándote cuenta, intentamos llegar lo más rápido posible. Nadie se pone a la derecha. Tenemos personal en la compañía que quiere salir a la emergencia, apoyar a la gente que nos está llamando, pero... Sí. Katia. No dan el pase, Albina, es lo angustiante también, sí, ¿no? Porque si bien esto no es una emergencia real, pero queremos que la gente vea cómo es que se comporta el conductor en estos momentos de emergencia. Para finalizar, ¿qué es lo que has podido apreciar con relación a la autoridad, la policía, los inspectores municipales?
¿Dan la preferencia? Bueno, en realidad yo estoy en la parte de atrás de la ambulancia y la verdad es que es una ventanita pequeñita por donde puedo ver, pero hemos visto que los policías han dado pase o las autoridades han ayudado, no como el caso de ayer, que usted también ya tiene conocimiento. Voy a ser bastante franco contigo. La policía en general, ¿no?, salvo de repente alguna particularidad como la que se vio en ese video, nos ayuda bastante en el caso del tránsito. Escucha la sirena y ayuda, agiliza bastante con el tránsito. De repente por ahí, como dije, habrá alguna particularidad que lamentablemente ocurrió, sí, y bueno, nos dificulta el llegar. Muy bien. Pero en un gran porcentaje de casos la policía sí nos colabora con lo que es el tránsito. Sí. Muy bien. Trujillo, bueno, seguimos en este Vamos a seguir recorrido de con Lima. tus Vamos a llegar al imágenes, centro sí, de Lima para ver cómo es que responde la población. Sí. Muy bien, Katia, gracias. Seguimos entonces con tus imágenes. Estamos en los estudios con Luis Quispe Candia. Hablábamos de quienes tenían la preferencia, pero incluso estos vehículos tienen que contar con algunos elementos visibles. Así es. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito? El Reglamento Nacional de Tránsito obliga a los conductores que cuando ellos perciben una señal audible o visible de un vehículo de emergencia, que ya los hemos mencionado, la obligación del conductor es replegarse al lado derecho para dar paso el carril izquierdo a los vehículos de emergencia. Que los vehículos que están cerca a una intersección, así estén en luz verde, los que están cerca de la intersección tienen que detenerse, porque los que están por el otro lado, por en la otra vía, ya están detenidos en luz roja. Claro. Entonces los que están enfrentando a luz verde, pero escuchan la señal audible y visible, tienen que detenerse en la intersección, no acelerar, pegarse a la derecha y detenerse. Para poder dar paso al lado izquierdo. Y está prohibido también seguir la marcha también de la... Son dos infracciones. La infracción M25... ¿Cuánto es? Dice no ceder, es una infracción muy grave. La multa es el 12% de la unidad impositiva tributaria. Yo quería, sobre este tema, Albina, solamente unos segundos. En la gestión anterior, gubernamental anterior del señor Ollantumala, Luz Ámbar coordinamos con el Cuerpo General de Bomberos y la doctora Bafigo de Salud. Logramos en esta reunión concretizar un hecho. Primero, Luz Ámbar se comprometía a proponer una propuesta al Ministerio de Transportes para modificar el reglamento y en esta infracción M25 evitar el descuento, es decir, que no tenga ningún descuento, porque tiene descuento esta multa, esta infracción. Solamente paga el 17%. Esa era la única modificación. Y por otro lado, con la ayuda de otra entidad que ya nos había ofrecido, poner cámaras en las ambulancias y en los vehículos del Cuerpo General de Bomberos, para que estas cámaras vayan filmando a los vehículos que están delante y no se den el paso. ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional permite, en estos casos, con esa evidencia de que este conductor no está cediendo el paso, se pueda establecer una infracción, es decir, la infracción M25. Y eso se puede hacer porque el reglamento permite. Para ir cerrando, Luis, vamos a hablar de la otra parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este policía? O sea, porque claro, se puede multar al conductor que no cede el paso, que incumple la ley, pero no se especifica en nada en cuanto a la policía como el que vemos, el de tránsito, que no da este trato preferente. Claro, creo que aquí hay que cuestionar dos hechos. Policía que escucha una señal audible y visible y está en la calle de servicio, inmediatamente tiene que ser proactivo, ver de dónde viene la ambulancia, intervenir, ceder el paso en la intersección para que el vehículo de emergencia pase. No puede estar en la esquina inerte sin actuar. Tiene que actuar inmediatamente. Pero algo se tiene que especificar en la ley sobre eso. Se supone el criterio policial. Pero no, pues mire lo que sucede. Si nos vamos a fiar del criterio. Claro, pero Albina, y en este caso, por ejemplo, en particular, consideramos, me imagino, que el director general nos hará conocer, o el ministro del Interior nos hará conocer qué acciones se ha hecho frente a esta denuncia que se ha hecho mediática, a ver qué acciones se ha tomado. Porque el policía que está allí tiene comunicación con la liebre que se viene y que le está ordenando y le está diciendo, detén el tránsito, deténlo porque vamos a pasar. Eso es lo que suelen hacer. Y los que hacemos calle, hemos hecho calle en algún momento, siguiendo a las comitivas oficiales, sabemos que existe esa comunicación. Así es.
Pero en la ley no se especifica pero lo que nada tiene de que hacer la sanciones. policía con criterio es eso. Si ve un vehículo de emergencia, tiene que comunicar precisamente por ese mismo medio, por la radio, indicando, hay un vehículo de emergencia, voy a dar paso al vehículo de emergencia, disminuyan la velocidad y se acabó. Ahora, pasa la emergencia y continúan con la marcha de la comitiva. O sea, si se trata del presidente de la República o las tres autoridades. Ahora, si es un ministro el que estaba desplazándose en esa comitiva, bueno, ya nos dirán quién fue, qué autoridad fue. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Porque estaría en una falta... Ahí sí habría una falta mayor, naturalmente. Mayor, ¿no? Porque no está autorizado, no es un vehículo oficial. No está autorizado. Así es que atención a todos los ministros. Ellos no tienen no gozan de ninguna preferencia del tránsito. Así es. Ni ministros ni congresistas. Así que aquellos congresistas que les gusta ir por el carril del Metropolitano, muchísimo cuidado, porque esa es una falta gravísima también. Solamente los que encabezan los tres poderes del Estado, nadie más. Y lo otro, para cerrar esto, Albina, los conductores que siguen a la comitiva también cometen infracción. Claro, Esta otra infracción está estipulada en el reglamento, por tanto creo que con esta explicación todos debemos cumplir lo que señala el reglamento. Muy bien, Martín, hemos establecido comunicación con el Ministerio del Interior, todavía no nos responden, ¿no? Así es que vamos a seguir esperando. Gracias, Luis, siempre es un placer tenerlo aquí en los estudios. Igualmente, gracias. Dándonos a conocer, refrescándonos el reglamento de tránsito. Vamos a hacer una pausa, son las 11:08, volvemos.